Le pedí a mi esposa que me recogiera después del accidente. Ella respondió, estoy en una noche de chicas, estás bromeando, Ashley, siseé al teléfono, acunando mi brazo roto con mi mano buena mientras el dolor me desgarraba el hombro. Estoy en urgencias, tengo el brazo en 2 pedazos. No puedo conducir. Un instante de silencio. Luego su voz, suave, displicente, filtrada a través de música alta y el tintineo de copas. Estoy en una despedida de soltera, Michael. Sobrevivirás. Arréglatelas tú solo. Se me trabó la mandíbula. ¿En serio no vas a venir? Te acabo de decir que me caí por un tramo de escaleras. Puede que necesite cirugía. Llevo 3 cócteles encima y estoy usando tacones. ¿Quieres que me arriesgue a un arresto por conducir ebria porque te resbalaste? Se rió, una risa aguda y estridente. Llama a un Uber. ¿Dónde está tu mami? ¿Hablas en serio ahora mismo? Espeté. ¿Crees que esto es una broma? Oh, vamos, replicó ella, arrastrando las palabras ligeramente ahora. Te tuerces un tobillo y de repente eres un cachorrito indefenso. Madura, Michael. Pude oír a una amiga gritar de fondo, dile que viva su vida. Y Ashley, mi esposa, se rió. Te lo juro por Dios, Ashley, gruñí, con la voz temblorosa. No por el dolor, sino por la rabia. Ni siquiera puedes fingir que te importa. No esta noche. Por fin me estoy divirtiendo, dijo, con la voz endulzada con veneno. ¿Quieres compasión? Intenta programar tu pequeño accidente para cuando no estés sosteniendo una margarita. Colgó. Y así, sin más, se hizo el silencio. Excepto que no era así. Era el tipo de silencio que rugía en tus oídos, el tipo que te decía que algo se había roto. No solo tu hueso, sino algo más profundo, algo vital. Miré el teléfono en mi mano, la pantalla todavía encendida. Se me revolvió el estómago. Mi esposa, mi pareja durante 7 años, me dejó tirado en una sala de urgencias de Dallas como si no fuera más que una molestia. La enfermera detrás del mostrador evitó mi mirada. Quizás lo había oído. Quizás no necesitaba hacerlo. Mi cara probablemente lo decía todo. Apreté la mandíbula, tragué saliva con fuerza y me obligué a respirar. Siempre había pensado que Ashley era fría a veces. Claro, tenía sus humores, su sarcasmo, sus sonrisitas displicentes, pero lo atribuía al estrés, a los plazos, a la vida. Esta noche borró todo eso. Dejó meridianamente claro que, cuando más la necesitaba, no solo me ignoró. Me humilló. Revisé mis contactos, con la vista un poco borrosa. Me detuve en un nombre que no había llamado en meses, pero en el que siempre había confiado. Jessica, una amiga de la universidad. Sólida. Sin juegos, sin juicios. Pulsé llamar. Contestó al segundo timbrazo. Michael, ¿todo bien? Estoy en urgencias, dije, con voz débil. Me rompí el brazo. Necesito que alguien me lleve. Una pausa. Luego, ¿qué hospital? El Dallas General. Salgo ahora mismo. Bajé el teléfono y me recliné en la silla de plástico. Un sudor frío me perlaba las sienes. Ashley ni siquiera pudo fingir preocupación. Y eso fue lo que más me destrozó. No la caída, no la fractura, sino darme cuenta de que la persona con la que había construido una vida ya no tenía ningún interés en sostener nada de ella. Solía decir que amaba mi estabilidad, mi lealtad. Eres el tipo de hombre que siempre está ahí, me dijo una vez, acurrucada en nuestra hamaca del patio trasero, con la cabeza en mi pecho. Bueno, yo había estado ahí, y ahora estaba sentado aquí, solo, con un hueso destrozado y una verdad que ya no podía ignorar. Algo había cambiado. Y yo no iba a ser el único que sufriera más. Las puertas corredizas de urgencias se abrieron con un siseo, y allí estaba ella, Jessica, corriendo por el carril de bajada de pasajeros con mallas y una sudadera con capucha extra grande, las llaves en una mano, la preocupación grabada en su rostro. Me miró como si yo fuera su hermano, no un amigo medio olvidado de la universidad. Michael respiró, con la voz quebrada al ver el cabestrillo, la pulsera del hospital, mi rostro pálido. Hola, logré decir, forzando una media sonrisa.
¿Cúbito roto? Una forma elegante de decir que tropecé con mi propio orgullo y con el cemento. Dios mío, ¿qué pasó?, preguntó, ya pasando un brazo por mi espalda, con cuidado de no empujarme. En el garaje. Resbalé en un charco. Un clásico, hice una mueca al ponerme de pie. La verdadera herida vino después. Frunció el ceño. Ashley. Asentí lentamente. Ni siquiera parpadeó cuando se lo dije. Solo dijo que estaba en una fiesta. Me dijo que me las arreglara solo. Jessica no respondió al principio. Me guió suavemente hasta su jeep, me ayudó a entrar como si estuviera hecho de cristal y luego cerró la puerta con un suave clic. El calor de la calefacción y el bajo zumbido del motor me envolvieron mientras ella se deslizaba en el asiento del conductor. ¿Cinturón?, preguntó, ya estirándose para ayudarme. Tengo un brazo bueno, murmuré, abrochándolo con esfuerzo. El silencio se prolongó durante un minuto mientras salía a la calle, los faros proyectando largas sombras por las vacías carreteras de Dallas. Los letreros de neón parpadeaban. Licorerías, gasolineras, una lavandería 24 horas. El mundo seguía girando, sin saber que el mío se había roto de par en par. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó en voz baja. Solté una risa seca. No estoy seguro de tener las palabras. Inténtalo. Miré por la ventana, con la mandíbula apretada. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Simplemente lo ignoró como si hubiera interrumpido su noche de fiesta. Jessica me miró de reojo. Estoy esperando. Es solo que... Siempre pensé que el matrimonio consistía en estar ahí, dije. No solo durante las vacaciones o los cumpleaños o los aniversarios, sino durante las partes asquerosas e inconvenientes, las visitas a urgencias, las semanas de gripe, los despidos. Jessica apretó el volante con más fuerza. Lo es. Pero Ashley solo aparece cuando hay público, cuando puede publicarlo en las redes. De lo contrario, soy invisible. Su voz era suave pero feroz. Michael, eso no es un matrimonio. Es una situación de rehenes con fotos de boda. Exhalé con fuerza, apoyando la frente en la fría ventanilla. No pensé que yo fuera ese tipo. El que no se da cuenta de que ha sido abandonado emocionalmente. No lo eres. Eres el tipo que dio demasiadas oportunidades. Eso me caló. Me giré hacia ella, encontrando sus ojos mientras pasábamos un semáforo en rojo. No sé cuánto tiempo llevo buscándole excusas. Años, probablemente. Seguía pensando que las cosas volverían a ser como antes, que solo estaba pasando por un mal momento. Jessica negó con la cabeza. Si está pasando por algo. Se llama egoísmo. Y has estado arrastrando su peso muerto por tu vida, esperando que se pusiera al día. No respondí. No de inmediato. Respiró lentamente y suavizó su tono. No estás loco, Michael. Simplemente sigues creyendo en el amor con reglas. Amor con límites. Ella no. Ha convertido tu paciencia en una luz verde para la crueldad. Eso dolió más de lo que esperaba. Nos detuvimos en un semáforo en rojo. El resplandor pintó su rostro de un suave carmesí mientras me miraba. No te merecías esa llamada, añadió. Nadie se la merece. Asentí lentamente, mordiéndome el interior de la mejilla. Solía hacerme sentir elegido, murmuré. Ahora solo me siento tolerado. Entonces deja de conformarte con ser tolerado, dijo Jessica, con voz firme. Eres un hombre excepcional. Y si ella no puede verlo, ese no es tu defecto. Es el suyo. La luz se puso verde. La ciudad se deslizó a nuestro lado en silencio. Me recliné en el asiento, cerrando los ojos por un segundo, dejando que sus palabras se hundieran en las grietas que Ashley había dejado atrás. Por primera vez en horas, la rabia se calmó un poco. No porque algo hubiera cambiado, sino porque alguien había estado ahí. Jessica me ayudó a entrar como si yo fuera un soldado herido que regresa de la guerra. Su brazo firme bajo el mío, su otra mano encendiendo las luces en la entrada de mi propia casa. El lugar se veía exactamente como lo había dejado esa mañana, ordenado, predecible, casi estéril, como una sala de exposición que pretendía ser un matrimonio.
Dejó mi bolsa de viaje junto al sofá y miró a su alrededor. ¿Quieres que te prepare algo? Empecé a negar con la cabeza, pero me detuve. Sopa, sonrió. ¿De pollo o de tomate? Lo que tú elijas. Jessica se movió por la cocina como si lo hubiera hecho 100 veces, con comodidad y eficiencia. Me hundí en el sofá y dejé que los analgésicos del hospital se asentaran en mi torrente sanguíneo. Mi brazo roto palpitaba al ritmo de mis pensamientos. Se movía con facilidad, como si el espacio le perteneciera un poco, y no me importó. La sopa hervía a fuego lento, las luces se atenuaron. Me trajo una taza, nada especial, solo calor y una manta doblada. Incluso me ayudó a acomodar el cabestrillo para que pudiera comer sin que tirara mal. No hablamos mucho. No teníamos que hacerlo. Estaba casi dormido cuando unos faros atravesaron las persianas de la ventana. La cabeza de Jessica se giró ligeramente hacia la puerta principal. Su expresión no cambió, pero la mía sí. Ashley. La puerta se abrió de golpe 30 segundos después, el olor a perfume y alcohol entrando antes que ella como niebla antes de una tormenta. O dijo, su voz aguda por la sorpresa y algo más frío. ¡Qué acogedor! Se tambaleó ligeramente sobre sus tacones, las llaves colgando de 2 dedos, el vestido todavía aferrado a ella como si la discoteca no hubiera terminado con ella del todo. Jessica no se movió. Se sentó en el brazo del sofá, en silencio, con una mano todavía apoyada en mi hombro donde la había colocado minutos antes. Me enderecé, con el estómago ya revuelto. Te dije que Jessica me recogió de urgencias. Los ojos de Ashley se entrecerraron. Claro. Porque llamar a una amiga a medianoche tiene más sentido que, no sé, a tu esposa. Apreté la mandíbula. Tú me dijiste que me las arreglara solo. Estaba ocupada, Michael. Estabas borracha, dije con calma. Y me colgaste. Jessica se levantó lentamente, dejando la sopa en la mesa de café. Quizás debería irme. No dije bruscamente, con los ojos todavía en Ashley. ¿Qué? Ashley parpadeó, atónita. Perdona. Jessica se volvió hacia mí, cautelosa. Michael, no pasa nada. ¿De verdad? Sí que pasa, dije. Mi voz era baja ahora. Firme. ¿Tú estuviste aquí? Ella no. Ashley se rió, pero fue una risa hueca. ¿Quieres una medalla por hacer de enfermera, Jess? Jessica no se inmutó. No, solo un poco de decencia humana. Al parecer, la dejaste en el bar. La mandíbula de Ashley se tensó. ¿Crees que esto es apropiado? ¿Estar aquí sola con mi marido por la noche? Creo que lo que es inapropiado, replicó Jessica, es una mujer que no se molesta en recoger a su cónyuge herido porque está demasiado ocupada bebiendo chupitos y bailando con tacones de 15 centímetros. La habitación se quedó en silencio, un silencio afilado. Los ojos de Ashley iban de uno a otro. Siempre me has odiado. Jessica ni siquiera parpadeó. No. Me has dado lástima. Me levanté lentamente. Me dolían las costillas. Mi brazo palpitaba. Dije, con la voz más baja ahora. No estuviste ahí. No cuando importaba. No respondió. Tenía los ojos vidriosos. Me miró como si yo fuera alguien que no reconocía. Luego se dio la vuelta, agarró sus llaves de nuevo y salió corriendo por la puerta. La puerta se cerró tan fuerte que la taza de sopa vibró en la mesa de café. Jessica miró la puerta cerrada durante un largo segundo. ¿Sigues pensando que solo está pasando por un mal momento?, preguntó en voz baja. Exhalé. No. Ya no. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas y el dolor sordo de mi brazo palpitando al ritmo de mi corazón. El dolor ya no era agudo. Se había desvanecido en un zumbido bajo y constante, el tipo de dolor al que te acostumbras, el que te enseña a moverte de manera diferente. La casa estaba en silencio. Jessica se había ido horas antes. Me había arropado con la manta, había garabateado la nota y se había ido sin despertarme. Ashley no había vuelto al dormitorio. La encontré en la cocina,
sentada en la isla con gafas de sol, removiendo lentamente su café como si estuviera audicionando para un anuncio farmacéutico sobre resacas. No levantó la vista cuando entré. Mantuve la voz tranquila. Deberíamos hablar. Ashley dio un largo sorbo, dejó la taza y finalmente levantó la mirada. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no por llorar. ¿Sobre qué? ¿Tu pequeña fiesta de pijamas? No estoy aquí para pelear, dije. Solo quiero hablar. Se rió una vez. Seca. Sin alegría. Michael, me emborraché. Te rompiste el brazo. No es exactamente una tragedia griega. Ignoré la puya. Me dejaste en el hospital. Y llamaste a Jessica. Su boca se curvó en una lenta sonrisa de suficiencia. ¡Qué romántico! Se me revolvió el estómago. Tú no respondiste a la llamada de auxilio. Ella sí. Ashley se deslizó del taburete y se dirigió al fregadero, enjuagando su taza con una naturalidad casi exagerada. ¿Y ahora qué? ¿Quieres una disculpa? ¿Flores? ¿Una confesión entre lágrimas de que debería haberlo dejado todo para correr a tu lado? La miré fijamente. Solo quería que te importara. Se detuvo, con las manos apoyadas en el borde del fregadero. Luego se dio la vuelta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No soy tu enfermera, Michael. Actúas como si se supusiera que soy una esposita perfecta que lo deja todo en el momento en que te haces un rasguño. Se me secó la boca. No fue un corte de papel, Ashley. Te necesitaba. Se encogió de hombros. Bueno, quizás estoy cansada de ser siempre la mala. Haces que parezca que nunca hago nada por ti. Parpadeé. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Abrió la boca, la volvió a cerrar, luego puso los ojos en blanco y se volvió hacia el fregadero. Estás siendo dramático. No dije en voz baja. Estoy siendo honesto. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y zumbante. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. No era ira. Era claridad. No se trataba solo de anoche. Ni siquiera se trataba del brazo. Se trataba de la forma en que me había estado tratando durante años. Como una carga, como una obligación de la que no podía deshacerse del todo. Y yo estaba harto de fingir que no importaba. Caminé hacia la mesa, saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Brian, dije cuando contestó, necesito un favor. Su voz al otro lado sonaba adormilada. ¿Qué tipo de favor? Necesito que sigas a Ashley. Hubo una pausa. ¿Seguirla? Asentí, aunque no podía verme. Ha estado saliendo más de lo normal. Fiestas, eventos, siempre arreglada. Necesito saber a dónde va realmente. ¿Crees que está? No lo sé, dije. Pero estoy cansado de no saber. Está bien, dijo. Cuenta conmigo. Colgué y volví a mirar a Ashley. Seguía en el fregadero, todavía fingiendo que no le importaba, pero lo había visto, solo por un segundo, el destello en sus ojos cuando hice esa llamada. Sabía que algo había cambiado. Ya no estaba suplicando. Me estaba preparando. El centro de Dallas se veía diferente cuando caminabas hacia un bufete de abogados en lugar de a un restaurante. Todos los edificios parecían más altos, el cristal más frío, las sonrisas en los rostros de los extraños, vacías. Abrí la puerta de Carter and Fields Family Lab y una recepcionista de 20 y tantos años levantó la vista con esa simpatía neutral y ensayada que la gente en esta línea de trabajo tiene que dominar. Michael Reeves. Asentí. Por aquí. El señor Fields le atenderá ahora. El despacho del abogado era un moderno cubo acristalado en la esquina del piso 14. Decoración minimalista. Algunos libros de derecho polvorientos, probablemente comprados por estética. Lo que más destacaba era la vista. Amplia, clara. Un panorama de la ciudad que se extendía interminablemente hacia el norte. Llega temprano, dijo el hombre detrás del escritorio. 50 y tantos, pelo plateado, traje azul marino a medida. Su voz era uniforme, su apretón de manos firme. Me gusta eso.
Me gustan las respuestas, dije, acomodándome en la silla de cuero con el brazo todavía en cabestrillo. Lo que no me gusta es que me tomen por sorpresa. Asintió una vez. Sin perder el tiempo. Entonces hablemos de su futuro. Le conté todo, o al menos las partes que importaban legalmente. El frío abandono, la erosión emocional, el matrimonio que se había convertido lentamente en un contrato silencioso entre extraños. Omití la parte en la que lloré en el baño del hospital después de que Ashley me colgara. Eso sentía que era solo mío para llevarlo. Texas reconoce el divorcio basado en la culpa, dijo Fields cuando terminé. Crueldad, abandono, infidelidad, todo eso influye. Incluso la negligencia emocional puede tener peso si está bien documentada. Dejé que eso se asentara. ¿Y qué arriesgo si sigo adelante? Depende de cómo lo juegues. No tienen hijos, ni negocios compartidos. Si presentamos signos claros de daño emocional continuo, especialmente durante tu lesión, podemos presionar para una división de bienes favorable, posiblemente la casa. Asentí lentamente, las palabras división de bienes favorable resonando en mis oídos como la primera ráfaga de aire fresco después de una tormenta. Deslizó una delgada carpeta sobre la mesa. Redactaré un acuerdo preliminar. Sin compromisos todavía, solo algo para revisar. Y, Michael. Sí. No esperes a estar al borde del acantilado para saltar. Si ya sabes que ella no va a venir contigo, empieza a bajar ahora. Salí del edificio sintiendo algo que no había sentido en semanas. Quietud. No alegría, no un cierre, sino una extraña especie de concentración silenciosa. Como si el dolor no se hubiera ido, pero ahora podía verlo. Ponerle nombre. Atravesarlo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Brian. Está en un bar en una azotea cerca de LM, coqueteando con un tipo con un blazer blanco. Parecen muy a gusto. Miré el mensaje durante un largo momento, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego abrí la foto que envió. Allí estaba, Ashley con tacones, el pelo rizado, riendo con la mano en el brazo de un tipo. Su sonrisa amplia, su lenguaje corporal abierto como alguien que no tenía un marido con un brazo roto en casa. Guardé la imagen. No sentí rabia. Ni siquiera sentí sorpresa. Solo confirmación. Ashley había dejado nuestro matrimonio hace mucho tiempo. Todo lo que había hecho esta semana era finalmente ponerme al día. De vuelta en casa, me paré en la entrada y miré a mi alrededor. Nuestros muebles perfectamente seleccionados, el jarrón blanco que ella eligió. La máquina de espresso que nunca me dejaba tocar. Esta había sido su visión del matrimonio. Brillante, silencioso, escenificado. La mía había sido algo más desordenado, más real, pero ella no quería lo real. Quería aplausos. Y yo ya me había cansado de aplaudir. No le pedí a Jessica que lo hiciera. Simplemente lo hizo. Comenzó como una onda silenciosa, un mensaje de texto a un amigo en común, una captura de pantalla por aquí, un susurro de «¿Oíste lo que pasó?», pasado entre esterillas de yoga y salones de manicura. No supe nada de eso al principio. No hasta que empecé a notar los cambios. Ashley también. Nuestros teléfonos solían vibrar uno al lado del otro en el mostrador de la cocina. El suyo se iluminaba con chats de grupo animados, invitaciones a cenar, planes de fiesta. Ahora, silencio. Una por una, las notificaciones se secaron. Debería haber sentido una satisfacción mezquina, pero todo lo que realmente sentí fue distancia. Jessica pasó una tarde, trayendo comestibles porque dijo que no confiaba en que no viviera de tostadas y analgésicos. Tenía la misma mirada en sus ojos que había tenido la noche de la recogida en el hospital. Feroz, protectora, pero tranquila, como si me estuviera protegiendo de una tormenta que aún no había golpeado del todo. La gente está empezando a hacer preguntas, dijo, entregándome un cartón de huevos. Y no los estoy deteniendo. Levanté una ceja. ¿Se lo estás contando a la gente? Le estoy respondiendo a la gente, corrigió. Gran diferencia. Me apoyé en el mostrador. Con cuidado con mi brazo. ¿Qué estás diciendo exactamente?
Que llamaste a tu esposa desde urgencias con un brazo roto y ella te dijo que estaba en una fiesta y que te las arreglaras solo. Parpadeé. Eso es todo. Asintió. Eso es todo lo que necesito. Algunas historias no necesitan adornos. Se desenredan solas. Y lo hicieron. Aparecieron capturas de pantalla de viejos chats de grupo. Ashley presumiendo de sus noches de fiesta. Chistes sobre que la vida de casado estaba sobrevalorada. Incluso un mensaje que solo decía, Michael quiere hablar de nuevo. Que alguien lo cede. Jessica nunca comentó esas publicaciones. No tenía que hacerlo. Nuestros vecinos lo notaron primero. Aquellos a los que Ashley siempre intentaba impresionar con sus brunch y la decoración de su patio. De repente, había menos saludos en sus paseos matutinos, menos cumplidos sobre su ropa, menos me gusta en sus selfies de Instagram. Incluso su supuesta mejor amiga, Kendra, la que una vez llamó a Ashley, la mujer más leal que conozco, volvió a publicar una sutil cita en su historia que decía, la forma en que tratas a la gente cuando nadie está mirando. Esa es tu verdadera tú. Ashley no lo mencionó en voz alta, pero la vi desplazarse, detenerse, desplazarse de nuevo. La tormenta había vuelto a ella. Una noche, la sorprendí en el patio trasero sola, la copa de vino llena pero sin tocar. La pantalla de su teléfono estaba oscura, su pulgar flotando como si estuviera debatiendo si enviar un mensaje a alguien o borrarlo todo por completo. No me vio mirándola por la ventana. Parecía perdida, no enojada, no a la defensiva, solo de repente consciente de que la versión de sí misma que había pasado años construyendo había comenzado a agrietarse. Me alejé antes de que me notara. No sentía ganas de regodearme. Ni siquiera me sentía reivindicado. Simplemente me sentía acabado. Dejé que sus seguidores decidieran qué tipo de persona era. Yo ya lo sabía. Fue un jueves por la noche cuando la presa finalmente se rompió. Estaba sentado en la mesa del comedor, revisando en silencio algunos documentos del abogado, con media taza de café frío a mi lado, cuando oí el inconfundible sonido de un vaso golpeando el azulejo de la cocina. La copa de vino de Ashley se hizo añicos. Se quedó descalza sobre el desastre, con el teléfono apretado en una mano y la otra apoyada en el mostrador como si lo necesitara para mantenerse en pie. Su respiración era superficial, rápida, y sus ojos, inyectados en sangre, salvajes, se clavaron en mí como si yo hubiera encendido la cerilla que prendió fuego a su mundo. ¿Tú hiciste esto? No levanté la vista. ¿Hacer qué? Su voz temblaba de furia. No te hagas el tonto. Le dijiste a la gente. Me hiciste parecer un monstruo. Finalmente encontré su mirada. No le dije nada a nadie, Ashley. Entonces fue Jessica escupió, el veneno enroscándose en cada sílaba. Esa pequeña santa con su sopa y sus miradas de suficiencia. Me levanté lenta y cuidadosamente, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de mi brazo aún en curación. Tal vez la gente simplemente empezó a atar cabos por su cuenta. ¿Crees que esto es divertido?, espetó. ¿Crees que está bien que me estén destrozando en línea? Me empujó su teléfono, su feed aún abierto. Comentario tras comentario bajo su último selfie. ¿Cómo te trata la vida de despedida de soltera? Algunas personas rompen huesos, otras rompen votos. Pobre Michael. No puedo imaginar abandonar a alguien así. Tomé el teléfono suavemente y lo dejé. La gente no está reaccionando a mentiras, dije. Están reaccionando a lo que hiciste. Ashley se burló, agitando los brazos. Oh, por favor. Ahora soy la villana porque salí con amigos. Porque no lo dejé todo en el segundo que tropezaste con tu propio ego. Fue un brazo roto, dije rotundamente, pero bien podría haber sido mi corazón. Su boca se abrió, pero por una vez, no salieron palabras. Me acerqué, con cuidado de no pisar el cristal esparcido bajo sus pies. No te preocupaste. No devolviste la llamada. Ni siquiera preguntaste cómo estaba hasta que Jessica ya estaba en mi puerta con sopa en una mano y mi dignidad en la otra. Estás haciendo esto más grande de lo que fue, susurró, su tono cambiando, encogiéndose. No dije. Solo estás viendo finalmente lo pequeño que se vuelve tu mundo cuando nadie cree en tu versión de la historia. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no cayeron.
Todavía no. Ashley siempre había sido mejor conteniendo que soltando. Todo el mundo se está volviendo contra mí, susurró, como si fuera una villana en una película de rupturas. No me moví, no la consolé, solo dije la verdad. No los puse en tu contra, Ashley. Simplemente sané en silencio. A diferencia de ti, tú buscaste atención, validación, y cuando no llegó de la manera que querías, me culpaste por el eco. Sacudió la cabeza lentamente, como si intentara dar sentido a una pesadilla que había creado pero que no podía controlar. Se suponía que me amaran, susurró. Lo eras, dije. Simplemente no amabas de vuelta. Ese fue el momento en que algo dentro de ella se quebró. Dejó caer el teléfono, retrocedió. Sin salida dramática, sin gritos, solo una lenta y temblorosa retirada escaleras arriba, como si de repente se diera cuenta de que la casa ya no era suya de la manera que una vez fue. Me quedé allí, de pie, entre los pedazos de cristal roto e ilusiones rotas. No la perseguí. No me regodeé, porque la verdad finalmente había hablado lo suficientemente alto sin necesidad de un solo grito. Un sobre de color crema llegó la semana siguiente, más grueso que el correo habitual, con letras doradas en la solapa trasera. Supe lo que era incluso antes de abrirlo. No recibes papelería así a menos que alguien quiera que uses corbata y finjas saber cómo moverte entre canapés y conversaciones. Dentro había una invitación a la gala benéfica anual de la Fundación Prescott, un evento por el que Ashley había babeado durante años, pero al que nunca había podido conseguir una invitación real. Miré la línea de RSVP ya rellenada con una letra elegante, 2, señor Michael Reeves, mesa de honor, reservada. Ninguna mención de Ashley, ni siquiera un +1. No supe qué me sorprendió más, ser invitado o darme cuenta de que no me sentía culpable por aceptar. La noche de la gala, me paré frente al espejo de mi habitación, ajustando la corbata que Jessica me había ayudado a elegir esa misma tarde. No había pedido venir. No necesitaba hacerlo. Su presencia persistía en los detalles. Una colonia ligeramente diferente que me había recomendado, la forma en que había pasado la mano por la chaqueta de mi traje, alisando una arruga que yo no veía. No necesitas llevar al hombre que ella quería que fueras, había dicho con naturalidad. Simplemente sé tú. Y eso es exactamente lo que hice. Llegué a la gala solo, saliendo bajo candelabros y cuartetos de cuerda y el suave murmullo de la élite social de Dallas. Por una vez, no me sentí como un impostor. La gente me saludó a mí con calidez. Escuché frases que no había oído en años. ¿Te ves bien, Michael? Me enteré de tu caída. Me alegro de que te estés recuperando. Jessica nos lo contó todo. ¿Qué entereza? Esa última me hizo detenerme. Jessica se lo había contado, pero, de nuevo, algunas historias no necesitan autores directos. Solo el tono correcto en la habitación correcta. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ashley estaba sentada en casa, navegando sin rumbo por su red cada vez más reducida. Su feed de Instagram era un cementerio de silencio. Sin me gusta, sin comentarios, sin, Dios mío, te ves increíble, y sin invitación. Sé esto porque alrededor de las 9:40 de la noche, apareció un vídeo en el chat grupal que Jessica había revivido silenciosamente con algunas de las mujeres en las que Ashley solía confiar. El vídeo mostraba a Ashley en otra fiesta. Esta menos de etiqueta, más de luces tenues y bajos fuertes. Se estaba inclinando hacia un tipo en la barra, riendo demasiado fuerte de algo que él susurró. Su mano rozó la parte baja de su espalda de esa manera que no es accidental. Una de las chicas escribió, la misma noche de la gala a la que rogó por entrar el año pasado. Vaya. Otra añadió, supongo que finalmente está fuera de la lista de invitados para siempre. No comenté. No necesitaba hacerlo. En mi mesa, me senté junto a empresarios, abogados, un político local. Hablé cuando me hablaron. Sonreí. Sostuve mi copa con la mano izquierda, ya que la derecha aún se estaba curando. Pero noté algo. La gente ya no me veía como el tipo al que habían dejado. Me veían como el tipo que todavía estaba de pie. El asiento a mi lado permaneció vacío, reservado pero sin tocar, como si el universo estuviera dejando un punto claro en silencio.
Algunas personas pierden el acceso a ti no a través de peleas o declaraciones, sino a través de su ausencia cuando más importaba. Y ahora estaba reclamando el espacio en el que ella nunca mereció sentarse. Ashley me estaba esperando cuando llegué a casa de la gala. Era casi medianoche y la casa estaba a oscuras, excepto por la cálida luz que se derramaba desde la cocina. Se sentó a la mesa, con los codos apoyados en el borde, las manos envueltas alrededor de una copa de vino medio vacía como si fuera un ancla en una tormenta que acababa de darse cuenta de que estaba en medio. Se veía diferente. No físicamente, el mismo pelo liso, los mismos pómulos afilados, pero algo en su postura se había desmoronado. Por una vez, no estaba actuando. No había una expresión cuidadosamente elaborada, ni miradas ensayadas o un tono tenso y controlado, solo silencio. Y tal vez eso fue lo más honesto que me había dado en años. Michael dijo mientras entraba, su voz temblando como si hubiera ensayado esto una docena de veces pero aún no pudiera acertar con la primera línea. Me aflojé la corbata, colgué mi abrigo. Intentó de nuevo. Fui horrible contigo. Lo sé. No respondí. He estado pensando mucho, continuó, apartando el vino. Sobre el hospital, sobre esa noche, sobre cada momento en que debería haber estado y no lo estuve. Me paré frente a ella, con las manos en los bolsillos. ¿Por qué ahora? Sus ojos buscaron los míos. Porque no me di cuenta de lo mucho que había perdido hasta que empezó a resonar en mí. La gente habla, Michael. Ya han tomado una decisión. No inventaron nada, dije. Vieron la verdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no me moví. No por crueldad, solo por claridad. Había pasado demasiados años corriendo para remendar sus desastres, para consolar sus tormentas mientras las mías se inundaban silenciosamente en segundo plano. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos apenas rozando la madera entre nosotros. Arreglemos esto. Exhalé. Ashley. Podemos intentarlo de nuevo. Puedo ir a terapia. Podemos. No, dije suavemente. No podemos. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Por qué no? Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí el álbum que Brian me había enviado. Giré la pantalla hacia ella. Un vídeo, granulado pero claro. Ella en el bar de la azotea, inclinándose hacia el oído de un hombre, riendo, su mano presionada en la parte baja de su espalda, su sonrisa amplia y fácil. Un momento en que no se dio cuenta de que alguien la estaba observando. No habló. Sus labios se separaron, luego se cerraron. Su rostro se vació de lo que quedaba de su orgullo. Tenía que saberlo, dije. Y ahora lo sé. No era lo que parecía, susurró. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Cuántas cosas no han sido lo que parecían, Ashley? Bajó la vista a su regazo, las lágrimas cayendo ahora, silenciosas e inútiles. Estaba sola. Yo también lo estaba, dije. La única diferencia es que no huí de ello. Me quedé. Esperé. Creí. Su voz se quebró. Por favor, no hagas esto. No tires todo por la borda. Negué con la cabeza. Tú lo tiraste en el momento en que me hiciste sentir como una carga, como una ocurrencia tardía. Se levantó de repente, rodeando la mesa hacia mí. Podemos arreglar esto. No tienes que terminarlo. Todavía te amo. No, dije en voz baja, retrocediendo. Amas la versión de mí que se quedaba en silencio, que seguía apareciendo sin importar lo poco que dabas a cambio. Su rostro se contorsionó, desesperado ahora. Cometí errores, pero no quise hacerte daño de esta manera. Ese es el problema, Ashley, dije, tranquilo, firme. No quisiste hacerme daño. Simplemente no te importó si lo hacías. Se detuvo por completo. Y entonces, como si algo dentro de ella finalmente cediera, se rompió, se derrumbó en la silla, se cubrió la cara. Sus sollozos eran agudos y repentinos, fuertes en la casa silenciosa. No la consolé, no por despecho, sino porque finalmente entendí algo. Su dolor ya no era mío para sostenerlo. Ella lloró. Yo me quedé de pie, el aire entre nosotros pesado con todo lo no dicho y todo lo ya decidido.
Me di la vuelta para salir de la cocina y detrás de mí, con voz ahogada, preguntó, ¿qué pasa ahora? Me detuve en el umbral. El divorcio está presentado. La audiencia es en 2 semanas. No respondió. La miré una vez más. Y luego subí las escaleras. Las palabras finales no vinieron de mí. Vinieron días después, en un comentario que alguien dejó bajo su última publicación de Instagram, arréglatelas tú sola. La sala del tribunal no fue dramática. Sin grandeza de paneles de madera, sin argumentos arrolladores, solo una alfombra gris, fluorescentes zumbando y el sonido silencioso del papeleo. Ashley se sentó frente a mí, una sombra de la mujer que una vez se pavoneaba en las reuniones sociales como si fuera la dueña del aire. Su postura, antes inmaculada, se había marchitado. Sus ojos se movían nerviosamente en lugar de mandar, y su teléfono, siempre en mano, ahora yacía boca abajo, ignorado. La jueza era una mujer de unos 60 años, de ojos claros y eficiente. No necesitaba teatro. Tenía declaraciones juradas, testimonios, capturas de pantalla, informes médicos y hechos. El abogado de Ashley intentó suavizar las cosas. Mi cliente no era consciente de la gravedad de la lesión. Le dijo que se las arreglara, solo intervino mi abogado, deslizando el registro de llamadas y la marca de tiempo del hospital sobre la mesa. Y no fue un lapso de una sola vez. Hemos recopilado mensajes, publicaciones sociales y testimonios de testigos. Este fue un patrón constante de negligencia emocional y daño a la reputación. La jueza leyó en silencio. Luego me miró. Señor Reeves, ¿busca una restitución o solo una división equitativa? Miré directamente a Ashley mientras respondía. Quiero lo que es justo, pero también quiero irme con mi dignidad. Ya me ha quitado bastante de eso. La jueza asintió una vez, escribiendo algo. El resto fue rápido, demasiado rápido para Ashley, porque en el momento en que se dio cuenta de que era real, de que estaba a punto de perder más que solo un marido, se quebró. Le di años de mi vida, estalló, con la voz temblorosa. Construí este hogar. Me está castigando porque no fui perfecta por un momento. La jueza no se inmutó. No se le está castigando. Se le está haciendo responsable. Ashley se hundió de nuevo en su asiento como si el peso de esas palabras la hubiera golpeado en un lugar más profundo de lo que esperaba. Y eso fue todo. Así de simple, el mazo cayó, no con ruido, sino con certeza. Michael Reeves conservaría la casa, la mayoría de los bienes. Sin pensión alimenticia. El silencio en esa sala del tribunal, esa fue la sentencia. Afuera, el aire se sentía más brillante de alguna manera. No alegre, ni siquiera aliviado, solo más limpio, como salir de una habitación larga y llena de humo al aire libre. Mi abogado me estrechó la mano. Salió mejor que la mayoría. No intentaba destruirla, dije. Solo intentaba evitar que ella me destruyera a mí. Asintió como si lo hubiera oído antes, pero eso no lo hacía menos cierto. Más tarde esa noche, me desplacé por mi propio feed, no para publicar nada, sino para ver, para observar la diferencia en cómo el mundo reaccionaba ahora que el telón finalmente había caído. Ashley había hecho un último intento desesperado esa misma mañana. Publicó una vieja selfie de nosotros de hace 2 años, con la leyenda, algunas cosas simplemente se te escapan de las manos. Nadie comentó. A nadie le gustó. Y debajo, alguien había dejado solo 3 palabras, arréglatelas tú sola. No reconocí el nombre de usuario, pero reconocí la justicia. Ashley no solo estaba sola ahora. Dejaron de seguirla. No solo en línea, sino en los lugares que solían alimentarla. Nadie vendría a salvarla. Porque los aplausos por los que había vivido finalmente se habían detenido. Me quitaron el yeso un miércoles. Una pequeña clínica escondida detrás de una farmacia, el tipo de lugar que no notarías a menos que lo estuvieras buscando. La enfermera sonrió mientras cortaba el último trozo de yeso y desenvolvía mi brazo como si fuera un regalo que había olvidado que estaba esperando. «¿Está sanando bien?», dijo, girando suavemente mi muñeca. «Todavía está sensible». Un poco, respondí, flexionando los dedos. «Pero ya no duele de la misma manera». Ella sonrió ante eso. Probablemente lo había oído 100 veces.
Pero lo decía de maneras que ella no podía saber. Afuera, me senté en mi coche durante mucho tiempo antes de encender el motor. No había nadie esperándome en casa. Ni Ashley, ni miradas frías, ni acrobacias emocionales, solo quietud. No estaba vacío. Era espacio, del tipo que no había sentido en años. Más tarde esa noche, estaba en mi cocina, mirando el cajón de los menús para llevar como si contuviera las respuestas a algo más grande. Entonces mi teléfono vibró. Jessica. ¿Cómo está el brazo? ¿Ya es biónico? Sonreí, me senté. Me quitaron el yeso. Finalmente puedo rascarme la picazón que me ha estado atormentando durante semanas. Una pausa, luego, bueno, en ese caso, cenamos. Miré la pantalla. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que esta vez era diferente. No se había quedado porque quisiera una recompensa. Se había quedado porque me vio, incluso cuando me estaba desmoronando. Y ni una sola vez intentó robar el protagonismo. Cenar suena bien, respondí. Pero esta vez, llamémoslo un comienzo. Sin necesidad de grandes discursos, sin declaraciones dramáticas, solo el zumbido silencioso y constante de algo nuevo, comenzando justo donde algo roto había terminado. Y por una vez, no me estaba preparando para la caída. Estaba listo para levantarme.